De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini. Por la visión estamos con Juan Pablo Olarquiaga, presidente de Conindustria, @JP Olarquiaga. Juan Pablo, estabas haciendo un resumen de los supuestos del decreto, que porque ustedes creen que no son los correctos, las premisas que están tomando en cuenta para declarar este estado de emergencia y la manera de resolverlo. Sí, te decía que la crisis no es estructural, no es coyuntural, es estructural. La guerra económica verdaderamente no existe. El decreto habla de un valor especulativo de las divisas. Valor especulativo quiere decir que está a una tasa ¿cómo se llama? Que es ficticia. Verdaderamente la tasa ficticia es la de 6.30, la de 12 o la de 200, porque esa tasa no se consigue. La única divisa que se podría conseguir de ser legítima sería una divisa que está a un precio sustancialmente más alto. Pero si está a un precio sustancialmente más alto y no puedes contabilizar los costos a esa tasa de cambio, pues tampoco puedes acceder a ella, porque reflejarla por un precio distinto del precio que tú la adquieres, si es que la pudieses adquirir, te conllevaría unas pérdidas, con lo cual entonces también se te cierra esa ventana de oportunidad. Entonces, el supuesto del decreto que establece que hay un valor distinto, porque considera que 6.30 y 12 y 200 son los correctos, también es un supuesto equivocado. Por último, la guerra de precios del petróleo. Ayer cuando estábamos escuchando al presidente Maduro hablar de que existe una guerra geopolítica como para tratar de, digamos, influir negativamente sobre Venezuela, como para que caiga el gobierno, yo creo que es un análisis, digamos, tal vez un poco infantil sobre la realidad de lo que es la oferta y la demanda. El que hay un exceso de oferta producto de los petróleos de esquisto, pues todos los venezolanos lo sabemos hace muchos años, el petróleo existe hace cerca de 40 años, ¿no? Y el que hay una disminución de la demanda, porque hay una disminución de actividad económica en el mundo y muy especialmente en China, y que eso ha traído como consecuencia pues esta disminución del precio del petróleo que eventualmente se recuperará, pues también todos lo sabemos. Entonces, el aludir a guerra de precios pues es una cosa que es simplista y equivocada. Por ende, pensamos que el decreto parte de los supuestos equivocados y entra entonces en unas acciones que debe tomar que también nos parece que son equivocadas. Quería añadirte la posibilidad de ahora de Irán, que están introduciendo 500.000 barriles diarios al mercado, y hay pánico entre los productores de petróleo, porque dicen que puede bajar el precio en nivel West Texas a $10. Por ejemplo, Venezuela produce más o menos a $20, es el costo de producción. ¿Qué pasaría entonces en Venezuela? Eso no es la guerra que deberíamos nosotros atacar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Podemos recoger algo del dinero que hemos prestado, podemos recoger la ayuda que todavía seguimos dando a países que en las intervenciones que hicieron en la Asamblea dijeron, bueno, ¿cómo es que países que le estamos dando ayuda están mejores que nosotros mismos? Así es, y que nos deben mucha plata porque le vendimos el petróleo muy barato durante muchos años y se los vamos a cobrar a 15 años y 15 años con unas tasas de interés que son bajísimas. Entonces, el mal negocio lo hicimos nosotros los venezolanos y lo seguimos haciendo todavía los venezolanos. En consecuencia, por eso que las consecuencias del decreto pensamos que es equivocada. Fíjate que el artículo 2 dice que se utilicen fondos de otros años como para inversión en infraestructura. Si bien todos los venezolanos queremos tener infraestructura, resulta difícil entender cómo cuando existía un excedente financiero importante no se construyó esa infraestructura y se va a construir ahora en el momento en el cual tenemos, digamos, las peores condiciones financieras. Yo digo que ahí el decreto lo que debería establecer es concesionar esa infraestructura. Todos queremos que se corrija el problema de la electricidad en el cual se han gastado ingentes cantidades de dinero para que siga con las mismas fallas que estaba digamos, 4 años atrás. Las carreteras son fundamentales y ¿cómo se llama? Hay que corregirlas. Todo lo que es puertos hay que corregirlo también. Todo lo que es internet hay que corregirlo. Todo eso es infraestructura, hay que corregirlo. Por eso se puede concesionar para que privados lo hagan sin que tenga que haber inversión por parte del Estado que nos cuesta a todos los venezolanos, ¿no? Después el decreto habla de evasión fiscal, ¿verdad? Pretender, Pedro, recaudar más a unas empresas que van quedando, pocas empresas, que están sumamente golpeadas porque no pueden producir, que además aquello que van produciendo lo van teniendo que vender muchas veces a pérdida por la ley de costos y precios. Pretender sacarle más plata a esas empresas, oye, es un sinsentido. Ahí todos los países tienen una curva de recaudación que han aprendido, que saben que cuando tú
tienes una economía que está funcionando normalmente y subes la tasa de impuestos, puedes recaudar un poco más y llegas a un punto en el cual comienzas a desincentivar. Y hay menos producción y terminas cobrando lo mismo. Exactamente. Entonces, la recaudación en este momento para Venezuela no es lo que hace falta. Por el contrario, lo que hace falta es bajar los impuestos como para incentivar. Pero tú puedes, en vez de cobrar impuestos, hacer muchas otras cosas como, mira, ¿qué tal si acaso empiezas a bajar gastos? ¿No? ¿Por qué no bajas gastos en las compras militares? ¿Verdad? Estamos comprando armamento militar para un país que no está en guerra. ¿Por qué no empiezas a privatizar las empresas que le diste, que eran del sector privado y que las pasaste al sector público y se han transformado en empresas improductivas en el sector público, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? El ver en vez de subir los impuestos, el ver el cortar gastos, es lo que una persona, una compañía o un país tiene que hacer en momentos de crisis, ¿no? Juan Pablo, antes que continúes, yo quería preguntarte, ¿por qué estabas tú en la asamblea? ¿Te llamaron de la asamblea para que tú dieras estas declaraciones? ¿Están tomando en cuenta tu opinión como representante de los industriales? ¿Va a aportar esto? Porque me da un poco de curiosidad. ¿Están tomando en cuenta también a todos los gremios? Bueno, fíjate que, ¿cómo se llama? Yo llamé a José Guerra para decirle que me parecía pertinente que escuchara la versión del sector industrial, porque el sector industrial va a ser uno de los grandes afectados por este decreto en caso de que no sea rechazado o no sea modificado por la Asamblea. Y él inmediatamente me invitó para que fuéramos a la instalación y ahí pues consideró pertinente que fuéramos escuchados tanto nosotros como el sector sindical que estuvo ahí representado por Marcela Máspero y por Rodrigo Penso. Entonces, y ahí yo creo que fuimos coincidentes en nuestro análisis, tanto Marcela, Rodrigo y yo, así como estaba también Alfredo Padilla representando pues, a los microempresarios. Que ellos se alegraban que por fin se dio una reunión tripartita. Así es. Pero yo creo que todos coincidimos en que en Venezuela tiene que comenzar la producción y este decreto lo que hace es ahuyentar la producción. ¿Okay? Te decía que otros de los artículos establecen, bueno, flexibilizar los mecanismos de importación para el Estado. Oye, cuando en Venezuela lo que requerimos es todo lo contrario, lo que requerimos es producción local. Aquí se ha dicho en muchas oportunidades que por cada dólar que se trae de materia prima se pueden hacer muchos más dólares de productos terminados. Entonces, ¿para qué los vamos a traer en forma de productos terminados? Con eso lo que hacemos es, bueno, limitar las posibilidades de fabricar bienes para que tenga la población y, muy importante, Pedro, disminuir la cantidad de puestos de trabajo. Claro. Muy necesario. La relación para la de lo que cuesta un producto importado es $4 a 1 lo que cuesta producirlo en el país. En el sector de alimentos esa es la cantidad, es verdaderamente 5 a 1. Por cada dólar que tú traes de materias primas puedes fabricar $5 en productos terminados. En otros sectores es un poco distinto, ¿verdad? Pero siempre el importar materias primas te va a representar la posibilidad de fabricar muchos más dólares en términos de productos terminados que importar, por supuesto, los productos terminados mismos, ¿no? Juan Pablo, estabas haciendo algunas notas sobre lo que han estudiado ustedes, de que están de acuerdo y no están de acuerdo con el decreto de emergencia económica. Sí, fíjate que hay dos cosas adicionales que me gustaría mencionarte, que me parecen sumamente peligrosas, ¿no? La primera es eso de requerir del sector privado bienes como para poder disponer de ellos sin ninguna otra formalidad más allá que tomarlos, ¿no? Si nosotros vemos la historia de Venezuela reciente, te das cuenta que todo lo que el Estado ha ido tomando lo ha ido transformando en miseria, ¿verdad? Todas las empresas que ha ido tomando, ahí tú puedes ver, Venezuela exportaba clinker, que es el cemento no terminado. Hoy en día no se consigue prácticamente cemento. En la siderurgia estamos produciendo menos de 20% de lo que se producía cuando era una empresa privada. En la misma Agropatria, tú puedes ver que satisfacía cerca de un 40% de la demanda de semillas de los campesinos y hoy en día es menos del 5%, ¿no? Así que si la experiencia de manejo por parte del Estado ha sido tan mala, el plantear que se van a tomar activos como para poder, digamos, facilitar el acceso a bienes de los consumidores, tú te podrás imaginar que lo que va a terminar es una destrucción de esos activos y
unas circunstancias peores para los consumidores al final. Eso es sumamente peligroso. Y lo otro es el control de las transacciones financieras, de la cual se podría desprender, como tú dijiste, el corralito. Eso es lo que la gente percibe, que es un corralito. Algunas personas me han dicho, bueno, pero corralito es que no se puede sacar bolívares a dólares y ya tenemos un control de cambio. No, corralito también es que no te dejen sacar fondos, por ejemplo. Si yo necesito pagar 3 millones de bolívares en mi nómina todos los días de mi oficina pequeña, me lo cortan a 2, entonces, bueno, no puedo sacarlo. Pero, ¿qué pasa con una industria que tiene que mover 200 millones, 500 millones, te debe pagar? Háblanos un poco de ese tema, porque eso es muy preocupante. Bueno, fíjate que eso es uno de los grandes riesgos. El corralito se ha implementado en momentos en los cuales ha habido digamos, corridas bancarias en otros países como para frenar las corridas bancarias. Ahora, responder con un corralito como control de inflación te frenaría por completo el acceso de los consumidores y de las empresas a poder materializar las operaciones que quieren hacer. Y al final no vas a controlar la inflación. La inflación se genera como consecuencia de que el Estado está emitiendo mucho más dinero que los bienes disponibles que hay. Y la inflación desbordada, esta que estamos viviendo los venezolanos, radica o proviene desde que PDVSA comenzó a tener un déficit de caja. Y la forma que el Estado escogió como para subsanar eso no fue subir el precio de la gasolina, cosa que ha debido hacer porque pierde plata con la gasolina, pero no escogió esa forma, escogió la forma de emitir dinero inorgánico. Ese dinero inorgánico va para el torrente de la masa monetaria y eso termina impulsando para arriba la tasa de cambio y en consecuencia el resto de los productos que tienen alguna vinculación con eso. Entonces estamos sufriendo esta inflación que según el Estado está por el orden del 230% para el año, pero todos los venezolanos sabemos que eso es una canasta dentro de la cual hay una cantidad de productos regulados que no se consiguen o que se consiguen bachaqueados y la inflación real que tenemos está muy por encima de Fíjate eso. que el Fondo Monetario habla de la inflación proyectada para este año va a ser de 500%. Sin embargo, el ministro de Economía dice que no hay inflación, sino que los comerciantes suben el precio y por eso se produce la inflación. Pero si el mismo Banco Central está reconociendo unos números de inflación, ¿cuál es la contradicción ahí? Bueno, el ministro de Economía dice que la inflación no existe, ¿verdad? El ministro de Economía no es economista, verdaderamente. Entonces, resulta difícil entender cómo se puede hacer una aseveración tan incongruente con la realidad, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas que hemos tenido durante este gobierno chavista, que hemos tenido personas que no son economistas manejando la economía. Y la economía, la economía no es la política, la economía es técnica y se requiere de mucha experticia como para poderla manejar. La consecuencia que tenemos de no haberla manejado con economistas es digamos, no poder entender cuáles son las políticas que se tienen que tomar. Juan Pablo, pero quería hablar contigo también del petróleo, porque realmente que estamos en una emergencia económica y creo que esto hay que tomarlo con la mayor seriedad posible. Hablo no por ti, sino por el venezolano, de que no es un momento de polarización, sino que tenemos que llegar a algunos acuerdos, algunos pactos. El precio del crudo puede bajar a $10. Nosotros nos quedaríamos sin la gallinita de los huevos de oro, porque PDVSA no puede producir a esos niveles. También tenemos que el aumento de demanda internacional no sube, como tú mismo dijiste, porque no hay crecimiento económico internacional, no crece China y Estados Unidos está produciendo, está exportando petróleo, que es nuestro principal comprador y que paga chin. Pero también es preocupante porque Venezuela queda 15.000 millones de reservas internacionales. Tenemos 1.500 millones aproximadamente de reservas líquidas y nuestras deudas que tenemos que pagar este año está alrededor de 9.000 millones. Pero cada vez vemos que esto se va acercando. ¿Tienes algunas soluciones? ¿Han planteado algunas posibles medidas a la crisis más allá de este decreto de la emergencia? ¿Hay algunas propuestas? Bueno, fíjate que Colindustria tiene 5 propuestas que yo te he comentado aquí en tu programa en otras oportunidades. Hay que pagar la deuda con los proveedores a través de un mecanismo de titularización, lo cual supone emisión de deuda como para poderlo pagar. Hay que abrir un mercado paralelo de divisas de forma tal de que las empresas puedan acceder a tener la capacidad de poder comprar repuestos o poder comprar aquellas materias primas que no puedan comprar a través del control de cambio, que a través del control de cambio prácticamente no se está pudiendo comprar nada. Hay que desmontar el control de precios y sustituirlo por un mecanismo de subsidio directo. Hay que devolver las empresas que eran del sector privado al sector privado para que puedan producir y hay que cambiar la ley de ciencia y tecnología como para empezar a recuperar ese rezago tecnológico en el cual estamos. Esas son 5 medidas que pueden darle oxígeno inmediatamente a las empresas, a las pocas que hay y para que puedan producir un poco. Pero tenemos que salir del modelo de economía controlada y pasar a un modelo de economía del Estado. Del libre mercado.
este es el peor momento para hacer la transición porque lo estamos haciendo cuando estamos, digamos, Sí. prácticamente sin posibilidades de actuación. En consecuencia, luce difícil que sin unos créditos internacionales por parte de algún organismo multilateral, pero siguiendo un programa de apertura que ellos recomiendan, luce difícil que podemos dar ese vuelco. Y eso es lo que hace falta, porque con pasar a un modelo de libre mercado podemos acceder a ser un país en el cual comience la recuperación, comience la generación de puestos de trabajo y comencemos los venezolanos a tener esa prosperidad que tanto añoramos. Sí, también hubo una intervención en la asamblea hoy después que tú hablaste de la Masperola, la sindicalista, y ella decía, bueno, sabemos que tienen que subir la gasolina, pero ¿a dónde van a ir esos fondos? Porque tampoco es que ahora vamos a tener menos capacidad de compra, menor poder adquisitivo, inflación, y vamos a tener además que pagar una gasolina más alta. ¿Cuál va a ser el beneficio para los trabajadores y cómo va a afectar eso también a la industria? ¿Cuál es tu opinión, Juan Pablo? Bueno, fíjate que todas las compañías tienen que tener rentabilidad. PDVSA tiene que estar incluida ahí. Las deformaciones de haber tenido el precio de la gasolina a los niveles en los cuales están, no solamente hacen que la empresa pierda plata, sino que la gasolina se vaya en gran medida como contrabando de extracción. Y esa gasolina que se está yendo como contrabando de extracción podría ser no contrabando de extracción beneficiando a unos corruptos, sino que podría ser ingresos de caja para el Estado, para PDVSA y en consecuencia regalías y dividendos para el Estado que podrían ayudar a paliar esta situación. Pero el concepto es que todas las empresas tienen que tener rentabilidad. PDVSA, todos los fabricantes de alimentos, todos los fabricantes de productos metalmecánicos, de fabricantes de productos de artes gráficas, fabricantes de productos químicos, ¿verdad? Fabricantes de medicamentos. Esa es la única forma a través de la cual se pueda pagar mejores sueldos, reinvertir como para generar nuevos productos, alcanzar mejoras tecnológicas y tener nuevas inversiones en Venezuela. Fíjate que países que se han desarrollado, Inglaterra tiene el doble, un poquito menos del doble de la población que tenemos nosotros y tiene 10 veces el tamaño de la economía. Ahora ellos fabrican sus carros, ellos fabrican sus medicinas, ellos fabrican sus aceros, ellos fabrican sus plásticos, ellos fabrican sus vestidos, ellos fabrican todo lo que van consumiendo. Por supuesto que tienen intercambio comercial, pero ese intercambio comercial es un intercambio comercial en el cual no tienen una balanza negativa. Venezuela, si no fuera por el petróleo, tendría que importar prácticamente todo. Ahí la solución. Tenemos que producir los productos que los venezolanos vamos consumiendo. Bueno, el presidente Maduro tiene mucha esperanza que el decreto de emergencia va a ser aprobado por la Asamblea, lo ha dicho internacionalmente, pero vemos que los gremios no están muy de acuerdo, no sabemos todavía cuál es la opinión de algunos asambleístas, algunos diputados. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué va a pasar? Y si no se aprueba, ¿se aprobará aparte? ¿Cuáles serían las consecuencias? Fíjate, Pedro, lo que el país necesita es generación de confianza para que hayan inversiones. Para que haya confianza, tú tienes que garantizar la propiedad. A través de este decreto lo que te están diciendo es que te van a quitar la propiedad. Para que haya confianza, tú tienes que tener libre convertibilidad de la moneda para poder acceder, como te decía antes, a materia prima o a repuestos, con cotidianidad para mantener las máquinas operativas. Este decreto en nada aborda el tema de la conversión ni de la tasa de cambio, que antes te decía que la tasa de cambio sobrevaluada lo que hace es hacernos perder competitividad. Eso no sale aquí. Para ganar confianza, tú tienes que tener, digamos, flexibilidad laboral. Y aquí el tema de la flexibilidad laboral es bien importante. Con la industria está sumamente alineada con los trabajadores. En la medida en que no haya industrias, no hay trabajadores, ¿verdad? Y lo que más hemos dicho es que, lejos de tener miedo los trabajadores de articular con modificaciones en una política de apertura económica, en la medida en que tengamos muchas más industrias, que sería la consecuencia de un buen desarrollo industrial, más bien van a hacer falta trabajadores que trabajen en esas empresas. Entonces, yo creo que lo importante es cambiar un modelo de mercado en el cual Venezuela puede florecer nuevamente a ser un país próspero. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Te felicito por tu iniciativa de llamar a José Guerra y exponer lo que ustedes piensan como industriales. Me gustaría volverte a invitar también con el representante de Fedindustria, porque él está al frente del gobierno. Creo que ustedes hablan y hay alianzas importantes que se pueden hacer. Es un momento del diálogo. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Encantado, Pedro. Muchas Juan gracias Pablo por Olalquiaga, invitarme. presidente con Industria, @JP Olalquiaga. Ya regresamos con más para ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión.
I saw you in heaven.